Entonces, lo que nos corresponde ver ahorita es derivadas de orden superior y procesos de optimización, cómo se usan los máximos y mínimos para resolver problemas. Bueno, entonces, vamos en el capítulo 3 o unidad 3 y pues ya esta semana trabajaron ahí la regla de la potencia, derivadas de polinomios, productos, derivadas de cocientes y derivadas compuestas, como son con la regla de la cadena, ¿ven? Entonces ya los damos así por visto. Y bueno, no me han comentado más dudas que tengan, salvo los que me estuvieron comentando en la semana. Bueno, entonces ahora vamos a ver derivadas trigonométricas o van a trabajar esta semana, exponenciales, logarítmicas, aplicaciones de la derivada y derivadas de orden superior, que son las derivadas sucesivas. Bueno, entonces esta tabla se las mandé ya a ustedes. Ustedes ya deben de reconocer las fórmulas, saber cómo se usan algunas de ellas. Por ejemplo, estas, pues ustedes ya saben que la derivada de una constante, derivada de una constante por x, derivada de potencia, derivada de funciones que se están sumando, restando, derivada de una constante por una función. Y de este lado, pues tienen la derivada de una multiplicación, de una división y de una potencia de potencias. Bueno, entonces esta semana, ¿cuáles nos faltan de analizar? Las logarítmicas, que lo puse aquí con color negro, las exponenciales, ¿sí? Y las trigonométricas. Bueno, entonces si se fijan, en la derivada de un logaritmo voy a tener aquí esta línea que indica división. Quiere decir que mis derivadas van a ser en forma, sí, el resultado va a ser en forma de una división. Ya sea que lo escriban así o que lo escriban como les había comentado en un video, que separen la fracción y lo dejen multiplicado por esta parte. Y la derivada de una función exponencial, pues va a ser la misma función exponencial multiplicada por la derivada de su exponente. Bueno, y aquí en color verde, pues yo subrayé las derivadas trigonométricas de seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante, que son sus funciones principales. Entonces, las derivadas trigonométricas, pues son esta parte de la tabla. Las que más se van a usar, pues son las funciones de seno y de coseno, porque como les dije en el video de Khan Academy que pedí que vieran, las funciones seno y coseno representan movimientos oscilatorios, movimientos amortiguados, por ejemplo, que a lo mejor en algún puente o en alguna construcción tengan que meter algún tipo de amortiguación o diseñarlo así, pues estas funciones matemáticamente les van a dar ese movimiento. Aquí, por ejemplo, tenemos este puente y se fijan, parece como una función pues trigonométrica. Bueno, entonces las funciones tangente, cotangente, estas no son tan comunes, bueno, no tienen ese tipo de aplicaciones, pero vamos a ver también sus fórmulas. Les digo, las principales pues son las de arriba, seno y coseno, por lo que simbolizan. ¿Sí? Primero, pues, ¿qué son las funciones trascendentes? Pero ustedes ya hicieron una tarea y buscaron cuáles correspondían a las funciones trascendentes. ¿Sí? A la función trascendente son aquellas que poseen un argumento. Ahorita vamos a ver qué es ese argumento. Ese argumento pues es una cantidad numérica o simbólica que hace que la función tenga un valor. Entonces las funciones trigonométricas, logarítmicas y exponenciales, a esas se les llaman trascendentes. Ustedes ya deben de saber ahorita que les menciono, pues cómo es una trigonométrica, cómo es su gráfica, porque ya la hicieron, cómo es la logarítmica, la exponencial, qué comportamiento tiene. Entonces, estas ya deben de ubicarlas. Bueno, entonces, aquí para no confundir, dice, lo común es que el argumento esté siempre entre paréntesis, después de la función principal. A veces se omite, pero debemos entender cuál es la función y cuál es el argumento. Aquí, por ejemplo, si se fijan, tienen el seno de 8x más 1. El argumento lo ponen aquí con un color como amarillito para denotarlo y lo ponen también con paréntesis. Entonces, esto que está aquí adentro representa su argumento. Entonces, el seno va a variar dependiendo del valor que le demos aquí a la x. Por ejemplo, si x vale 1, pues 8 por 1, 8 más 1, 9. Entonces, seno de 9. Si x vale 2, pues 2 por 8, 16, más 1, 17, seno de 17. Entonces, esto le da el valor a la función seno, el argumento. Aquí es otra función, arco coseno. Vean, también está entre paréntesis. La expresión va creciendo. Quien tenga una expresión cuadrática. La que sigue, no tienen ustedes paréntesis, pero tienen este símbolo de la raíz que les abarca estos dos números de adentro, dos
dos términos, ¿sí? Un binomio. Entonces, su argumento, aunque no tenga paréntesis, como aquí o como en el caso de la tangente, se fijan, tengo tangente de la secante. Entonces, aquí, pues, con un paréntesis a lo mejor se entendería más, pero lo que les dice que no necesariamente lleva paréntesis cuando son funciones de este estilo. Cuando tienen polinomios sí tienen que poner paréntesis, pero es para que ustedes vayan ubicando pues quién es ese argumento, porque es lo que vamos en sí a derivar también. Bueno, entonces aquí nos dice que no debemos de confundir las funciones que estén multiplicando con las funciones que estén en el argumento. Por ejemplo, aquí tengo el coseno de este trinomio. Y este 5x más 2 no es el argumento, está multiplicando. Por eso muchas veces en las respuestas esta parte pasa hasta enfrente a multiplicar para no confundirse. Igual aquí tengo coseno de este trinomio, este binomio, pero aquí se fijan ya lo engloban todo con los corchetes. ¿Sí? Entonces aquí todo esto es el argumento. Bueno, ¿qué otro tipo de error podemos tener cuando evaluamos las funciones o derivamos? Que tenemos exponentes. Entonces dice, algunos errores comunes es cuando tenemos la función elevada a alguna potencia. Entonces, aquí sería la función elevada a la potencia, es decir, tangente cúbica quiere decir que es tangente por tangente por tangente, 3 veces tangente de 2x más 1. Y aquí es el argumento el que está elevado, ¿sí? Entonces aquí sería tangente de 2x más 1 por 2x más 1 por 2x más 1. Entonces son distintas, nada más hay que fijarnos en qué posición están esos exponentes. Bueno, entonces, y aquí hablamos de funciones trascendentes trigonométricas y ahora vamos a los otros tipos de funciones que son la logarítmica y la exponencial. Entre ellas tiene esta flechita porque quiere decir que una es la inversa de la otra, ¿sí? Entonces, en el logaritmo pueden ser de base natural o de base con algún número, un número distinto. Vamos a trabajar puros logaritmos naturales. Esta parte se le llama argumento, ¿sí? Esta parte sería el argumento. Bueno, entonces, si se fijan, aquí el argumento pues puede ir creciendo, complicándose más. Por ejemplo, está el más sencillo que es x y luego 5x se agrega una constante, y luego tengo 16 menos x cuadrada, ya son dos términos, y luego aquí ya tengo una división. ¿Se fijan? Aquí no está el paréntesis, pero se entiende que es el argumento. Bueno, entonces esta puede ir complicándose mucho más, pero lo importante ahorita es que ustedes identifiquen el argumento y que la función logaritmo, y es inversa a la exponencial. Bueno, en la exponencial como tal, pues no se le va a llamar argumento esta parte. Aquí dice que es el exponente. Bien, entonces, aquí lo que va a estar variando es este exponente. Bueno, entonces, por ejemplo, comenzamos con el más sencillo, e a la x, y luego e a la 3x, y hay una constante, e igual a x más 2, aquí ya es un polinomio, un binomio elevado al cuadrado. Entonces, este exponente, pues, es el que vamos a ir derivando y es el que puede ir creciendo. Sí, entonces vamos ya a ver las fórmulas de las derivadas trigonométricas. Tienen la derivada del seno. Dice, en pocas palabras, la derivada del seno es un coseno. Bueno, entonces derivada del seno es igual coseno. Vamos a ir viendo aquí ejercicios. El más sencillo, derivada del seno de x es igual a coseno de x. Y luego, aquí, de aquí a esta, de la 1 a la 2, aquí ya tienen un 5, apareció un 5. Entonces quiere decir que este 5 me está multiplicando mi argumento. Para yo derivarlo, tengo que hacer la derivada de este 5x. Ustedes saben que la derivada de una constante por x es la constante. Quiere decir que es este 5 que aparece aquí, multiplicado hasta este punto por coseno. Puede ser que pongan el punto, que ya no lo pongan, pero indica multiplicación. Bueno, de este ejercicio varía el 7, es la misma técnica, ¿sí? Entonces, derivada de 7x7 por la derivada del seno, que propiamente es el coseno. Luego esos pues van a ir creciendo, ¿verdad? En complejidad. Entonces, ahora ya mi variable está al cubo. Entonces tengo 3, digo, x cúbica, saco la derivada del argumento, que es 3x cuadrada, y la multiplico por la derivada del seno, que es coseno. De aquí a aquí, lo que varía es el exponente, pero la técnica pues es la misma. Y aquí aparece un 2
antes de mi, bueno, junto con el exponencial, el exponente, perdón. Y aquí pues hacen la misma técnica. Este 4 baja, multiplica, es un 8, se resta 1 y lo multiplican por la derivada del seno. Aquí se cortó un poquito la imagen, pero es un 4, este que se ve aquí. Y ya, por ejemplo, aquí ya va creciendo de esta imagen a la que sigue. Aquí tengo un 5 y es agregarle una constante afuera, pero la técnica es la misma. Este 5 lo van a dejar derivando del argumento, que es 8x cúbica, y lo multiplican por el coseno de 2x a la 4. Luego tienen aquí ya una fracción. Esta fracción, pues ya sé que la dejen de esta manera o que la separen y la indiquen como multiplicación. Pero si se fijan, pues la técnica es esa. La derivada del seno es el coseno, pero se le agrega la derivada de su argumento. Aquí para el coseno, pues aquí tengo yo la fórmula. Derivada de coseno es igual a menos seno por la derivada de su argumento. ¿Sí? Entonces aquí tengo yo varios ejemplos. El más sencillo, derivada de coseno de x es igual a menos seno de x. Derivada de coseno de 3x es menos 3 por seno de x. Entonces, se fijan, es la misma técnica que con el seno. Entonces, aquí igual son términos lineales. Aquí ya es cuadrática, x7, x5, agrego una constante, ahora es fracción. Aquí luego agrego un término que es una raíz, ¿sí? Sigue siendo un número, es decir, lo sigo pasando. Y luego ya aquí hay un número que multiplica una constante aquí afuera, pues la sigo pasando. Luego está aquí una fracción, igual la sigo pasando porque es un número al final de cuentas. Y aquí tengo ya coseno al cuadrado, que es toda la función al cuadrado. Ahí sí sería distinto, es la regla de la cadena que ya practicaron. Este 2 va a bajar, perdón, un 3. Este 3 va a bajar y le resto 1 al exponente. Y lo multiplico por la derivada de lo adentro, que es la derivada de coseno, pues es un seno. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a ver si se nota más con este. Bueno, entonces a pasar a la derivada de la función exponencial. La derivada de una función exponencial es la misma exponencial original multiplicada por la derivada de su argumento. Bueno, de su exponente, perdón, no su argumento. Ok, entonces aquí tienen que identificar quién es ese u, ese exponente. Por ejemplo, el primero es e igual a exponencial de x cuadrada más 2x más 1. ¿Quién va a ser u, su exponente? X cuadrada más 2x más 1. Ocupan la derivada de u, entonces la sacan. Derivada de u es 2x más 2. Cuando escriben su resultado, tienen que escribirlo de esta manera. Exponencial por derivada de u. Entonces, exponencial por derivada de u. Y para que no nos confundamos, esto pasa al principio, multiplicando la exponencial. Bueno, el siguiente ejercicio tienen ahora una constante. Esta va aquí, ¿sí? Es lo que varía. Tienen aquí igual dos términos. Entonces, u va a ser 3x más 100. Derivada de u es 3. Y ya cuando lo reacomodo, tengo que respetar la constante, que es este 100. ¿Sí? Y la derivada me quedó 3. Entonces, 3 por este 100 es el 300 que aparece aquí. En la que sigue, y ahora van creciendo los términos. Tengo dos términos. En los ejercicios de Khan Academy puede ser que también tengan más términos. Aquí es una constante, pero pueden tener un logaritmo, un seno, un coseno, etc. Bueno, entonces igual, primero identificar quién es u, 5x más 10, derivada 5, y luego ya lo reescriben. Esta constante pasa, esta es la derivada de u, 3 por 5, 15. Entonces, la manera en que se resuelven las derivadas exponenciales. Ahora vamos a las derivadas del logaritmo. La derivada de un logaritmo, pues les va a quedar siempre una división. Bueno, entonces, aquí ustedes tienen que identificar quién es su argumento y derivar ese argumento. Por ejemplo, en la primera, el logaritmo de 4x cuadrada más 3.
U es 4x cuadrada más 3, hay que derivarlo. Sabemos que se baja el 2 resto 1, 8x. Bueno, entonces, ¿cómo lo voy a acomodar? Arriba siempre va derivada de u. Entonces, derivada de u, 8x. Abajo va u, el argumento, 4x más 3. Así les quedaría el resultado. En la que sigue, aparece aquí una constante. ¿Sí? Entonces, va creciendo la complejidad de las funciones. Y esta constante permanece ahí, que van a derivar el argumento de nuevo. Entonces, u es 4x menos 4 menos x cúbica, derivada menos 3x cuadrada. Bueno, y luego de ahí, pues la reescriben, derivada de u, este aquí, multiplicado por el 300, es este 900 que ustedes tienen. Aquí voy a mover este aquí, para que... Bueno, ok. Bueno, entonces aquí igual es lo mismo, su argumento es x cúbica menos 2x, la derivada 3x cuadrada menos 2. Lo reescriben, respetan esta variable. Aquí en los ejercicios regularmente tienen que ir simplificando, es decir, agrupando algún término semejante o haciendo algún paso para que cuando lo metan en la plataforma de Khan Academy, pues les valga la respuesta. ¿Sí? Entonces les recomiendo que primero vayan... O sea, que la hagan así en su libreta y luego ya noten el resultado. Si tienen, si no se los marca correctos, pues pueden usar pistas, no importa que vaya bajando un poquito la calificación. Bueno, entonces ya de aquí pasamos al tema de máximos y mínimos y a derivadas de orden superior. Bueno, entonces, ¿cómo son las derivadas de orden superior? Pues bueno, el concepto es sencillo, tienen que seguir derivando lo que ya está derivado. Bueno, entonces las derivadas de orden superior comprenden la derivada a partir de la segunda derivada más y que se efectúa derivando tantas veces como se indique. Miren, aquí tienen el símbolo de la primera derivada, entonces tienen f' de x, una notación, luego derivada con respecto de x, esta d con una x de mayúscula x y entre corchete de la función, el operador de derivada, un puntito, o cuando lo evalúen. Para la segunda derivada lo que va a cambiar es que en lugar de tener un apóstrofe, pues tienen dos. En lugar de tener la derivada, tienen derivada segunda, un 2. En lugar de tener una x, tienen 2. Aquí el operador derivada ahora aparece al cuadrado, pero es de la segunda derivada. ¿Sí? La tercera derivada, pues 3 rayitas, derivada tercera, 3x, así, hasta la enésima derivada. ¿Sí? Bueno, entonces aquí un ejemplo de derivadas de orden superior. Les dice obtener la tercera derivada de esta función que es un polinomio. ¿Qué tienen que hacer? Pues sacar la primera derivada. 3 por 4, 12, restan 1. 3 por 3, 9, restan 1. 2 por 7, 14, restan 1. Y la derivada de una constante por x es la constante. ¿Sí? Y de aquí, pues la segunda derivada, vuelven a derivar esto. ¿Sí? Entonces, es la misma técnica. Y les pide la tercera derivada. Entonces, de la segunda, pues sacan la tercera. Entonces, derivadas de orden superior se refiere a eso. Y ahora vamos ya pues a máximos y mínimos. Nosotros ocupamos derivadas de orden superior para la técnica del criterio de segunda derivada. Bueno, entonces, como ya habíamos visto en una tarea que yo les dejé, que me analizaran qué pasaba alrededor de cierto punto, antes del punto, en el punto cuando se hace cero y después del punto. Bueno, aquí los puntos donde se hace cero se llaman puntos críticos y es donde va a cambiar la derivada de positiva a negativa, porque es donde cambia su curva de positiva a negativa o de negativa a positiva. Por ejemplo, aquí es pendiente negativa y luego cambia a pendiente positiva, es un mínimo. Y luego aquí cambia de positiva a negativa, es un máximo. Bueno, vamos a ver esas condiciones. Estas líneas pues representan la derivada, que es la pendiente de la curva. Aquí está una pequeña animación en donde se ve conforme ustedes van avanzando cómo va moviéndose esa pendiente y cómo va siendo el valor de la derivada. ¿Sí? Entonces llega a estos puntos, ven que se hace la derivada a cero, es decir, ahí no hay cambio. Y luego ya empieza a subir, empieza a bajar, ¿sí? Y es lo que vamos a ver, cómo saber si es un máximo o es un mínimo. Bueno, tenemos aquí los máximos y los mínimos, sus definiciones. Dice máximo mínimo de una función conocida
son los valores más grandes, máximos, o más pequeños, mínimos, que toma una función en un punto situado, ya sea dentro de una región particular o en el dominio de la función en su totalidad. Tenemos los máximos de una función. Entonces, se dice que una función tiene un máximo absoluto en A si existe por lo menos un punto en A tal que la derivada la función de X sea menor que en ese punto. Entonces, aquí, por ejemplo, tengo la función en A. Lo que me dice es que los puntos de la función deben ser menores, menor que función en A. Entonces, si este va a ser un máximo, tiene que haber todos los demás puntos que sean menores que este punto para que este sea un máximo. Estas son ya pues condiciones matemáticas, o sea, definiciones más estrictas. Pero para que sea un máximo, pues tiene que ser el punto más elevado, como dice ahí, y los demás valores de la función deben ser menores a este punto máximo. Y para un mínimo, pues lo contrario, ¿sí? Un mínimo f en b, aquí está b, dice que f en b debe ser menor que los demás, entonces quiere decir que todos los demás puntos de mi función deben quedar por arriba de él. Esa es la condición de un mínimo. Bueno, el criterio de la primera derivada, dice, se utiliza la primera derivada analizando un intervalo en donde se observe un cambio de signo alrededor de un punto crítico. ¿Qué es un punto crítico? Pues donde la derivada se hace cero. ¿Sí? Entonces el criterio de la primera derivada, lo que ustedes tienen que hacer es analizar su primera derivada y ver si cambia de positiva a negativa cuando X crece al pasar por el punto crítico. ¿Sí? O bien, si cambia de negativa a positiva, entonces dependiendo del cambio de signo va a ser ya sea un máximo o va a ser un mínimo. Esto pues lo podemos ver mejor con una gráfica. Por ejemplo, aquí está C, el punto crítico. ¿Cómo es antes? ¿Sí? Pues yo aquí tengo que antes es positiva y luego cambia a negativa, entonces eso va a indicar máximo. Aquí tengo C, segundo caso, tengo función que viene con pendiente negativa y luego cambia a función con pendiente positiva. Entonces, este va a ser un mínimo. ¿Sí? El criterio de la primera derivada pues indica más pasos porque ustedes tendrían que evaluar la derivada antes y después. Antes y después. Nos indica más pasos. Entonces, por eso no se usa tanto, o por lo menos nosotros no lo usaremos tanto. Vamos a usar más el criterio de la segunda derivada. Entonces, ¿qué dice este criterio? Les dice, se encuentra la primera derivada. Paso 2, se iguala a 0 esa derivada para ver los valores críticos. Paso 3, se calcula la segunda derivada. Paso 4, tienen que reemplazar los valores de las raíces en la segunda derivada. Es decir, los valores que sacaron en el punto 2 los meten en el punto 3. Y luego, en el 5 hay que observar cómo es este paso 4. Si los valores son mayor que 0 es un mínimo, si son menor que 0 es un máximo. Y aquí es el resumen. Si la segunda derivada es menor que 0, entonces tiene un máximo relativo. Si es mayor que 0, tiene un mínimo relativo. Pero las funciones mínimas y máximas, pues dependen de lo que estén observando. Por ejemplo, dice, teorema del valor extremo. Si tiene una función continua en un intervalo cerrado, entonces la función va a tomar un valor máximo y un mínimo en ese intervalo. Es decir, si a ustedes nada más les interesa cierta porción, dentro de esa porción, por eso es intervalo cerrado, van a tener, por ejemplo, este sería el mínimo absoluto y el máximo. Este también podría ser un valor mínimo, pero este es el mínimo absoluto. Por ejemplo, en esta, el mínimo absoluto sería este, está más abajo que este punto, y el máximo sería este. Pero regularmente pues van a tener funciones de este estilo, en donde tengan muchos puntos críticos. Y por ejemplo, este es máximo local. ¿Por qué local? Porque hay un mínimo, más grande o más pronunciado, más bien. ¿Sí? Entonces, mínimo local, mínimo absoluto. Es el más pequeño, el valor más pequeño, donde más baja. Máximo local, es decir, son valores donde la curva vale más que en otros puntos de su alrededor. Pero este es el máximo absoluto, es el más grande de toda la función. Bueno, entonces
Ahorita en un ratito más, que se nos acabe el tiempo, se van a volver a meter aquí, a este link. Bueno, antes de ver este ejemplo, les voy a poner un fragmento de un video que les voy a pedir de tarea que vean. Y déjenme, voy ahí. Ahí está barrita, como que... Bueno, entonces, espero que se oiga bien. La pendiente cero o la concavidad de la curva de esta función. Por lo tanto, al momento de sustituir los valores críticos aquí, recordemos que los valores críticos son donde la pendiente cero o la recta está horizontal. Entonces no sabemos si está en un mínimo o en un máximo de la función. Para eso nos va a servir este método. Ok, sustituyes el valor crítico en la segunda derivada y si te sale positivo, no importa si es fracción, número bien grande o pequeño, pero con que sea positivo, significa que la concavidad te está mirando hacia arriba. Es decir, esta curva debe tener el mínimo. O sea, es como pensar al revés. Si te sale más, es el mínimo. Y si le sustituyes un valor crítico a la segunda derivada y te sale un valor negativo, quiere decir que la concavidad te está mirando hacia abajo. Es negativa. Y quiere decir que esta figura pertenece a un máximo, o esta curva más bien dicho, ¿no? Entonces ya el valor crítico debe estar en el máximo. ¿Qué pasa si sustituyes un valor crítico y te sale cero o indeterminado? Significa que este método no nos va a servir para deducir si es máximo o mínimo. Tendríamos que aplicar, por ejemplo, el método de la primera derivada. Entonces, para obtener el punto... Bueno, entonces... Hasta ahí me interesaba que vieran esa parte de la explicación que da, porque los conceptos, bueno, la manera en la que los dice, pues sí siento que ayudan a aclarar, porque es lo contrario, o sea, porque si ustedes tienen la derivada menor que cero, pues porque es un máximo, porque este resultado les queda negativo. Y si tienen la derivada mayor que cero, o sea, un número positivo, porque es un mínimo. Entonces, eso nos ayuda a entender. Bueno, entonces vamos ya al ejemplo. ¿Sí? Bueno, entonces dice, hallar el valor máximo y mínimo de la función. Entonces, primer paso, pues ya saben qué va a ser. Encontrar la derivada. ¿Sí? Y segundo paso va a ser igualar la derivada a cero. Entonces ustedes pueden dividir entre 6 todo y les quedó algo más simplificado. Aquí ya tienen para resolverla factorizando o bien de matemáticas 1 vimos la fórmula general para sacar las dos soluciones. X1 y X2 son sus dos soluciones, serían sus puntos críticos. El paso 3, sacar la segunda derivada. ¿Sí? Entonces van aquí a su primera derivada y la vuelven a derivar, les queda 2x más 6. El paso 4, evaluar estos dos puntos en la segunda derivada y analizar sus signos en el paso 5. Dice, si la función es mayor que 0, tiene un mínimo. Si la función es menor, que la derivada me queda menor que 0, pues tiene un máximo. Y para sacar estos puntos que están en rojo, ustedes tienen que evaluar x1 y x2 en la función original, que es lo que les dice el texto de aquí abajo. Bueno, ¿cómo sería la función de 2x cúbica más 3x menos 2? Ustedes ya saben cómo es la función de un polinomio, entonces su forma es esta. ¿Sí? Si se fijan, tiene un máximo y tiene un mínimo, como son los resultados que nos dijo el cálculo. ¿Sí? Entonces, el otro ejemplo, ejemplo 2, ahora tiene una función cuadrática. Van a resolverlo de manera similar. Paso 1, sacan la primera derivada. ¿Sí? Paso 2, hacen la derivada 0. Paso 3, bueno, ya cuando la hacen 0 me doy cuenta que el valor solución es x igual a 2. ¿Sí? Luego, paso 3, sacan la tercera derivada. Y paso 4, evalúan esa derivada del punto crítico. Como la derivada es un 2, pues ya no pueden evaluarlo. Es un 2, aquí coincidió que es el mismo valor, pero es positiva, lo cual indica que tiene un mínimo. Acuérdense que está como invertido eso. ¿Sí?
Si reemplazan x igual a 2 en la función principal, les va a dar el punto en y para que ustedes puedan visualizarlo sobre la gráfica. Y la gráfica sería esa, ¿sí? Es la gráfica de una función cuadrática que tiene un mínimo en el valor 2,3. 2,3 si coincide la gráfica, ¿sí? Bueno, entonces, aquí me voy a salir un poquito de la presentación porque de tarea va a quedar que hagan ustedes una tarea similar y van a resolver esta parte que dice ficha 2. Ahí en la ficha 2 dice encontrar las coordenadas de los puntos máximos y mínimos de las siguientes funciones. Incluye un dibujo, ¿sí? Entonces aquí ustedes tienen esta función cúbica, hay que seguir el procedimiento y tienen aquí una función cuadrada, nada más en esos dos ejercicios. Y esto pues lo pueden hacer a mano. Y como he visto que batallan a veces para subir fotos, pues me lo pueden también mandar a mi número o a correo, como a ustedes se les haga más fácil. Esa foto ya sé que me la envíen o que me envíen al correo. Después, si alcanzamos bien, si no lo tomamos para el otro. Para que hagan esta parte, pues si batallan en la plataforma. ¿Sí? Eso va a quedar de tarea, esa ficha. Y ya regresando a la presentación. Es que en la plataforma nada más se puede mandar de uno solo, maestra. Y no sabía, por eso vi que estaban comprimiéndolo, pero sí, para que no batallen, pues me lo pueden mandar así, en caso de que ocupen más espacio. Y para graficar, pues igual lo pueden hacer aquí en esta aplicación que les dije que bajaran de Photomat, o la pueden hacer en Excel, o la pueden hacer a mano, o sea, sí hay muchas opciones para hacerlas. Las gráficas, sí. Incluso alguien utiliza GeoGebra, que es otra aplicación. Entonces, como ustedes se les haga más sencillo para hacer las gráficas. Y más que nada. Sí, yo por para eso que no ustedes... le había mandado nada. ¿Mande? Yo por eso no le había mandado nada porque no podía subirlo. Pero pues lo pueden mandar a mi correo, a mi número. Yo no sabía, yo pensé que nomás en la plataforma. No, pues pregunten, muchachos. Aparte, pueden entregarme las tareas para que no se vayan atrasando porque si les faltan. Claro, va a tener un valor distinto, ¿verdad? No van a sacar lo mismo, pero sí me interesa que las hagan por lo que les menciono, de que tienen que ir concepto tras concepto para que les vaya quedando más claro. Esta presentación ya acabamos. Este ejemplo lo vimos el día 1, sesión 1, pero vamos a entenderlo más ahora que ya sabemos más conceptos. ¿Sí? Dice, la resistencia de una viga de sección rectangular es proporcional al producto de su ancho, por el cuadrado de su altura, la altura. Entonces imagínense que tienen aquí un tronco y de ese tronco ustedes van a sacar una viga. Y lo que les dice el problema es que calculen las dimensiones de la viga de máxima resistencia, que puede aserrarse de un tronco de madera de forma cilíndrica con el diámetro phi. Y luego, B, aplícalo para el caso cuando el diámetro son 15 pulgadas. Inciso C, si el tronco tiene un largo L, expresa el porcentaje de volumen de madera con respecto al volumen de la viga, es decir, de todo ese tronco, ¿qué tanto les va a quedar en la viga? Así que van ustedes a sacar. Bueno, entonces primero pues tienen que plantearlo de manera matemática. Déjenme ver la hora. Ya casi nos va a cortar el tiempo. Bueno, entonces ahorita que se corte el tiempo, pues se vuelven a meter en este link. Bueno, dice que la función R va a ser la resistencia. Esa resistencia va a estar en proporción de una constante K, que va a ser positiva y que es proporcional. Aquí decía que era proporcional al ancho y que también era proporcional a la altura al cuadrado, por eso es esta primera fórmula, proporcional al producto, o sea, multiplicación del ancho por la altura. ¿Sí? Una representación en un diagrama para que ustedes puedan analizar ese problema, pues sería el círculo que representa su tronco, su cilindro, visto de esta manera en este corte, y luego este rectángulo representa la viga que van a sacar de ahí. Bueno, entonces